Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. La noche antes de mi boda, mi novio me dijo que el vestido no era para mí, y lo que pasó después destruyó mi vida y la de él. Nunca imaginé que la noche antes de mi boda, la más importante de mi vida, mi futuro se desplomara de esa forma. Había soñado con este día durante años, pero en un giro tan inesperado como doloroso, ese sueño comenzó a desmoronarse en 1000 pedazos. Era un día común y corriente hasta que el vestido de novia finalmente llegó. Estaba tan emocionada, no podía esperar para ver cómo quedaba. Lo había elegido con Tiago, mi novio de 7 años. Lo había soñado y planeado con mucho cariño. Aunque parecía que todo iba a ser perfecto, el destino, al parecer, no estaba de acuerdo. Recibí el vestido de la boutique a última hora de la tarde. Mientras lo desenrollaba, mi corazón latía con fuerza. Era blanco, brillante, como siempre lo había imaginado. El nerviosismo de probarlo fue reemplazado por una sensación de anticipación, pero cuando me lo puse no quedaba bien. No me quedaba bien en absoluto. Me miré al espejo y lo supe al instante, algo no estaba bien. El vestido no me ajustaba, no caía como debía, y sobre todo, no me hacía sentir la mujer que siempre había querido ser en mi boda. Pude ver que me estaba comenzando a frustrar, pero entonces vi la cara de Tiago. Él, que estaba esperando con una sonrisa que parecía más bien forzada, no se esforzó ni un poco en ocultar su disgusto. ¿No te queda bien?, me preguntó con una mezcla de desinterés y desaprobación. Pero fue lo que dijo después lo que me dejó helada. No es para ti. Las palabras me cortaron como una navaja. ¿Cómo podía decir algo tan cruel? Había pasado los últimos años de mi vida junto a él, compartiendo sueños, proyectos y todo lo que implicaba nuestra relación. Pero en ese momento él simplemente me miró como si fuera una extraña. Y lo peor fue la indiferencia con la que habló. Tomó el vestido, me lo quitó de las manos sin ningún tipo de remordimiento, como si no tuviera ninguna importancia. Estaba tan atónita que ni siquiera supe qué decir. ¿Cómo podía hacerme esto la noche antes de nuestro día? Un día que habíamos estado planeando durante meses. Mi mente estaba llena de preguntas y emociones encontradas. Mientras pensaba en cómo había llegado a este punto, la puerta se abrió y apareció Amanda, la amiga de la infancia de Tiago, a quien siempre había considerado una amiga, aunque un tanto distante. Amanda caminó hacia mí y sin decir nada, comenzó a probarse el vestido que me había quitado Tiago. Me sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando todo en cámara lenta. Mientras ella se miraba al espejo con una sonrisa en su rostro, Tiago la miraba con una suavidad en los ojos que nunca había mostrado hacia mí. Me quedé allí, observando cómo el vestido que había sido hecho para mí, se ajustaba perfectamente a su figura. Y Tiago, sin siquiera voltear la cabeza, dijo con total naturalidad: no la culpes, le gusta usar ropa bonita. Mi corazón se rompió en pedazos. ¿Era esta la realidad que me estaba tocando vivir? ¿Era esto lo que pasaba cuando no te dabas cuenta a tiempo? El resto de la noche fue un vacío total. Tiago ni siquiera regresó a casa esa noche. Me quedé sola, mirando el vestido, sintiéndome más pequeña que nunca. Mi mente se nublaba con pensamientos oscuros mientras la rabia crecía dentro de mí. Pero esa noche, mientras trataba de calmarme, me di cuenta de algo. Había algo más en mi vida que Tiago. Había algo más que este amor que claramente nunca fue lo que pensé. Y esa algo más se había estado formando dentro de mí durante todo este tiempo. El bebé. El bebé que llevaba en mi vientre, el que siempre había querido tener, pero que ahora, en medio de esta tormenta emocional, ya no parecía ser parte del futuro que había imaginado. Esa noche decidí ir al hospital para abortar. La decisión no fue fácil, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Me sentí vacía, sin esperanzas, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. El bebé, tan esperado, no podía ser parte de un futuro que ahora me llenaba de nada más que desesperación. Antes de salir, hice una llamada que cambiaría aún más las cosas. Llamé a Marina, una mujer que había sido muy profesional conmigo y que en algún momento me había ofrecido trabajo en su empresa. Mientras Tiago estaba fuera, yo tomé una decisión que nunca imaginé tomar: acepté la oferta de Marina. Un par de horas después, Tiago me mandó un mensaje preguntando si estaba despierta. Me respondí fría.
Le dije que sí, que estaba despierta, y que lo que pasaba era que ya no me importaba. No lo amaba más. Y con eso mi vida empezó a dar un giro que no había previsto, pero que en algún nivel sabía que había llegado tarde o temprano. Al día siguiente Tiago llegó a casa como si nada hubiera pasado. Me miró confundido por mi actitud, y me preguntó por qué no había respondido a sus mensajes. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más. No quería saber nada. Me ignoraba mientras miraba su teléfono, pero algo me hizo levantar la vista. Un golpe en el estómago. Un beso en su cuello. La marca de un beso que no era mío. No pude soportarlo. El asco me inundó. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la indiferencia que vi en sus ojos. Como si todo esto no tuviera ninguna importancia. Para él, todo parecía normal. Pero para mí, ya no había vuelta atrás. Poco después, Tiago sacó un anillo de diamantes y me lo mostró con una sonrisa que nunca me pareció tan vacía. Me dijo que era para Amanda. Ese anillo que había sido para mí, ahora estaba destinado a otra mujer. Mi estómago se revolvió al instante. Mientras tanto me enteré de que Amanda había estado en su casa mientras yo me encontraba sola bajo la lluvia, con mi mente llena de dudas y emociones. Decidí que no iba a dejar pasar más humillaciones. Mi vida ya no era un juego para él y mi dignidad no valía menos que eso. En cuanto pude le envié un mensaje a Amanda, diciéndole que ya no tenía nada que perder. Y sin pensarlo dos veces, llamé a un abogado para iniciar los trámites del divorcio. Un mes después, la caída de Tiago comenzó. Su negocio, que siempre había sido su orgullo, se desplomó. La presión, las malas decisiones y el estrés lo llevaron a una espiral de fracaso que lo dejó sin recursos. Y Amanda, que lo había seguido en su juego, fue despedida de su trabajo por usar horas laborales para estar con él. Ver todo esto no me trajo satisfacción inmediata. No buscaba venganza en ese momento. Pero sabía que las cosas no estaban ocurriendo por casualidad. Estaba viendo cómo todo lo que él había construido se caía. Y mientras él perdía todo, yo por fin, comenzaba a recuperar lo que alguna vez fui. Pero para Tiago, todo ya era demasiado tarde. Había dejado atrás a la mujer que fui por él. Ahora, lo único que quedaba era una amarga lección y una mujer que había aprendido a no permitir más humillaciones. Después de tomar la decisión de iniciar el proceso de divorcio, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en los últimos días. En algún punto la sensación de traición se volvió más fuerte que cualquier otra cosa. A medida que el tiempo pasaba, y las piezas de mi vida se reorganizaban, comencé a darme cuenta de lo mucho que había perdido al aferrarme a algo que nunca fue genuino. La ruptura con Tiago fue más que dolorosa, pero también liberadora. Cada día me sentía más fuerte, más capaz de dejar atrás los recuerdos que me atormentaban. Al principio fue un proceso lento, pero conforme avanzaba, sentía que recuperaba pedacitos de mí misma. Sentía el peso de los años perdidos levantándose lentamente de mis hombros. El primer mes después de la separación fue un caos. Tiago, sorprendentemente, no se dio por vencido tan fácilmente. Me mandaba mensajes, me llamaba, incluso intentaba aparecer en mi puerta para hablar. Pero en cada ocasión, yo le cerraba la puerta, tanto física como emocionalmente. Ya no había espacio para él en mi vida. Las palabras que me había dicho la noche anterior, esas que nunca olvidaré, resonaban en mi mente con fuerza. No es para ti. No, no lo era. Ya no lo era. Lo peor de todo fue ver cómo él continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado, mientras yo me quedaba con las cicatrices que me había dejado. Amanda, por supuesto, nunca dejó de aparecer en su vida. Aunque él trataba de disfrazarlo, no podía ocultar el hecho de que ella era su nueva prioridad. Cuando me enteré de que incluso se estaba quedando en su casa mientras yo lidiaba con el caos de la separación, sentí una mezcla de repulsión y tristeza profunda. Me quedé con la sensación de que nunca me había conocido realmente. Si de verdad lo hubiera hecho, nunca me habría tratado así. Con el tiempo su comportamiento me pareció aún más despreciable. La forma en que usaba su fracaso profesional como una excusa para acercarse a mí era simplemente patética. Intentaba manipularme, recordarme los buenos tiempos que habíamos compartido, incluso apelando a nuestra relación en los momentos más frágiles. Pero nada de eso me conmovió.
En el fondo sabía que estaba sola en esta batalla. Pero eso también significaba que tenía el control de mi vida. Yo ya no dependía de sus palabras vacías ni de sus promesas rotas. Fue justo cuando las cosas parecían calmarse un poco que comencé a recibir las consecuencias del nuevo rumbo que había tomado mi vida. Mi nuevo trabajo con Marina resultó ser una bendición. La oportunidad de haberme trasladado a otro entorno, rodeada de mujeres empoderadas que realmente me apoyaban, fue justo lo que necesitaba. No solo fue una distracción, sino también una forma de redescubrirme. En el trabajo no tenía que ser la novia perfecta o la mujer que siempre estaba al lado de un hombre para sentirse completa. Aquí, la valorada por lo que yo era, y por fin pude dejar de compararme con lo que otros esperaban de mí. Sin embargo, Tiago no dejaba de intentarlo. En el transcurso de semanas, se volvió más agresivo en sus intentos por reconquistarme. Me enviaba flores, mensajes que intentaban hacerme sentir culpable por el dolor que le había causado al dejarlo. Decía que necesitaba tiempo para darse cuenta de sus errores, pero no podía entender que ya no quería estar en su vida. La verdad es que las decisiones que había tomado durante esos años con él no eran de un hombre que me amaba. Una tarde, después de no haberlo escuchado por unos días, me llamó. Esta vez, su tono era diferente. Ya no era el mismo hombre arrogante que había aparecido con el anillo para Amanda. Había algo en su voz que me hizo detenerme. Me decía que las cosas no estaban bien en su vida, que había perdido todo lo que había construido y que ahora, solo quedaba él y Amanda. Que él se arrepentía de todo lo que había hecho. Escuchar eso fue un golpe a mi estómago. Una parte de mí quería creerle, pero ya no podía. La verdad es que lo que sentí no fue lástima, sino una extraña sensación de justicia. Él se estaba desmoronando, pero yo ya no era la mujer que iba a ayudarlo a reconstruir su vida. Al contrario, estaba viendo cómo poco a poco, las piezas de su mundo se desplomaban, y no sentí ni un mínimo de satisfacción. Solo sentí vacío. El odio y la venganza no me ofrecían lo que realmente quería. Lo que quería era mi vida de vuelta. Un par de semanas después descubrí que Tiago había comenzado a perder todo, no solo su negocio sino su estabilidad emocional. El cliente clave que le había mantenido a flote durante años decidió cerrar contrato con su empresa, justo cuando él más lo necesitaba. Las deudas comenzaban a acumularse, y él ya no podía mantener las apariencias. Amanda, por supuesto, no era la amiga incondicional que él pensaba que era. Cuando comenzaron a salir a la luz las malas decisiones que Tiago había tomado, incluso ella decidió alejarse, ya que no quería ser parte del colapso. Tiago comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que las cosas no estaban saliendo como esperaba, y comenzó a buscarme nuevamente, pero esta vez con una actitud de desesperación. Me pedía que hablara con él, que arregláramos las cosas. Me insistió en que aún me amaba, pero no me convenció. No podía creer que estuviera viniendo a mí en busca de ayuda. Después de todo lo que había hecho, ahora quería mi compasión. Sin embargo, ya no era la misma mujer que solía ser. La mujer que confiaba en él y se quedaba en su mundo de mentiras había desaparecido. Solo quedaba una mujer que había aprendido a decir no. El día que finalmente firmé los papeles del divorcio, sentí una especie de alivio. No me importaba lo que pasara con Tiago porque ya había tomado el control de mi vida. Había recuperado mi autonomía, mi voz, mi futuro. Estaba finalmente libre. Cuando se lo conté a Marina, me miró con una sonrisa de apoyo. Lo hiciste bien, me dijo, y algo en su tono me hizo sentir como si, en realidad, estuviera empezando una nueva vida. Al mes siguiente, Tiago seguía luchando por salvar su empresa, pero todo se derrumbaba. Lo veía de lejos intentando mantener la fachada, pero era evidente que ya no estaba en control. Amanda ya no estaba a su lado, y su caída profesional fue tan fuerte que no pudo evitar arrastrar consigo todo lo que había logrado. Para mí, ya no importaba. La venganza nunca fue mi intención, pero ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor me hizo darme cuenta de que había hecho lo correcto. Mientras él estaba atrapado en su propia caída libre, yo finalmente estaba en paz. Había dejado atrás a la mujer que fui por él, y ahora solo quedaba una lección que no pensaba olvidar nunca: no dependas de nadie para definir quién eres. Unos meses después, volví a ver a Tiago en un evento. Se me acercó con el rostro cansado, el cuerpo arrugado por el estrés y la presión. Pero esta vez, no sentí nada por él. Nada.
Solo una calma profunda y un profundo entendimiento de que había sobrevivido a una tormenta mucho mayor de lo que jamás imaginé. Y no solo sobreviví, sino que ahora estaba más fuerte que nunca. La venganza no era la respuesta, pero la justicia, la libertad y el autoconocimiento sí lo eran.